Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Entonces, en el capítulo 1152, cuando el mismísimo Gavan, sí, ese tipo que era parte de la tripulación de Roger, decidió por fin hablar sobre Zoro, la neta me quedé en shock, porque no fue solo un elogio tipo «Zoro es fuerte». Fue una confirmación real de que él tiene Haki del Conquistador, que de verdad posee ese poder y que quizá ya está empezando a entender cómo usarlo de una forma más refinada de lo que pensábamos. Y no sé tú, pero yo siempre sentí que Zoro era ese tipo de personaje que no necesita reconocimiento verbal. Él lo demuestra todo con los puños, con la espada y con el silencio. Pero ahora que Gavan soltó eso, parece que Oda quiso dejar muy claro que Zoro aún no ha llegado a su límite y que se viene algo grande. Y ahí es donde empieza su verdadero entrenamiento final. Piénsenlo conmigo, desde Wano, cuando Zoro despertó ese rollo oscuro con Enma, cuando la espada empezó a exigirle más haki del que podía soltar de golpe, ya se notaba que estaba siendo empujado a romper una barrera invisible. Y lo más loco es que la espada no es solo un arma, es como un maestro siniestro, que te prueba a ver si eres digno o no. Enma básicamente te jala el haki y te obliga a liberar más de lo que quieres, así que siento que Zoro ya estaba en un mini entrenamiento sin darse cuenta. Pero ahora, con lo que dijo Gavan, tal vez Zoro acepte que necesita dominar este tipo de haki de forma consciente. No se trata solo de hacer el brazo más fuerte o cortar más, se trata de imponer su voluntad. Y entonces me pongo a pensar, ¿y si este entrenamiento final no es físico? ¿Y si es algo más interno, más emocional, pero sin ponerse todo filosófico ni fumado? Tipo, Zoro siempre ha tenido un enfoque brutal, la promesa con Kuina, el objetivo de ser el mejor espadachín, pero nunca ha sido alguien que trabaje mucho sus emociones. ¿Y si eso es justo lo que está bloqueando la evolución completa de su haki del conquistador? Porque, seamos honestos, ese tipo de haki no es solo técnica, es el espíritu dominando todo a su alrededor. Luffy lo usa para tumbar multitudes, Shanks para frenar marinos con solo aparecer. Roger seguramente hacía lo mismo. Así que, quizás Zoro necesita sentir más, no solo cortar mejor. Y ahora que el mundo se está yendo al carajo, con el gobierno mundial tambaleando, Imu apareciendo, los caballeros de Dios saliendo de las sombras, creo que Zoro tiene que prepararse para peleas que no solo son de fuerza. Imagínate que tenga que enfrentarse a alguien con el mismo nivel de voluntad impuesta, o peor, alguien que juegue con ilusiones, manipulaciones, cosas así. Va a necesitar un haki que grite antes que la espada. Y ahí es donde entra ese entrenamiento final. Puede que el propio Gavan decida ayudarlo, o que Rayleigh aparezca de alguna forma, o incluso Mihawk, sí, Mihawk, reaparezca solo para empujarlo un poco más, aunque sea desde lejos. No me extrañaría que la Yoru tenga algo que ver también. Porque si algo me pregunto es, si Zoro va a ser el mejor espadachín, tiene que superar a Mihawk con algo más que fuerza. Tiene que tener un poder comparable al de su rival, y su rival tiene la Yoru, una espada negra forjada con haki de armamento al máximo nivel. Y entonces pienso, ¿y si Zoro logra convertir a Enma en una espada negra también? Ya medio se ha insinuado, pero ¿y si en ese proceso necesita hacer algo que exija tanto haki que tenga que romper su propio límite de voluntad? Tal vez ahí sea donde su haki del conquistador explote de verdad, y no en un solo ataque, sino de forma continua, natural, automática, como una aura constante, como la de Shanks. Yo creo que eso podría ser el gatillo para su entrenamiento final. Un lugar aislado, tal vez un volcán, una dimensión rara tipo las de sueños que Oda tanto ama inventar, o incluso en el BAF, entrenando con gigantes que dominan la fuerza espiritual y legendaria. ¿Quién sabe? Algo que me traigo en la cabeza desde Wano es, ¿y si Zoro ya usó ese haki antes y no lo notamos? Como en la pelea contra King, cuando usó ese Shishi Sonson potenciado y lo cortó por la mitad. Ahí había un brillo negro, ese rayito clásico del conquistador, pero ¿ya estaba metiendo voluntad ahí o solo era fuerza bruta? Yo creo que estaba justo en el límite, y ahora quizá necesita pulir eso, y es ahí donde entra el entrenamiento final, porque el enemigo de turno no va a caer solo con técnica. Los caballeros de Dios, por ejemplo, parecen tener poder mental, espiritual, tal vez hasta psicológico. Hay uno que parece un padre alienígena con bastón de energía, otro que parece un bufón demoníaco. Esos tipos van a resistir el corte físico, así que el haki va a tener que perforar el alma. Pero regresando al capítulo 1152, cuando Gavan dijo eso, se siente que está comparando a Zoro con alguien del pasado. Tal vez con Rayleigh, o con algún espadachín legendario de la era de Roger que aún no conocemos. ¿Y si es eso? Si él está viendo el nacimiento de un nuevo rey de la espada,
Entonces, es obvio que el entrenamiento final de Zoro no es solo sobre haki, es sobre legado. Y lo más loco es que a Zoro ni le importa eso. Él solo quiere ganar, solo quiere cumplir su promesa, pero irónicamente, eso es lo que lo hace aún más digno. La parte que más me emociona es pensar que, mientras Luffy va a dominar el haki para imponer libertad, Zoro lo va a dominar para proteger. Uno corta para abrir camino, el otro corta para defender a quienes no pueden hacerlo. Y si Zoro completa este entrenamiento final ahora, tal vez por fin esté listo para enfrentar no solo a los Caballeros de Dios, sino también a un posible enfrentamiento con Mihawk, o incluso con alguien del pasado de Mihawk que quiera recuperar el título. ¿Te imaginas que aparezca un antiguo rival de Mihawk al final de la serie y que Zoro tenga que vencerlo antes de superar al propio Mihawk? Y que ese rival use el haki del conquistador de forma tan brutal que destruya islas solo con desenvainar la espada? Ahí Zoro tendría que entrenar hasta alcanzar ese nivel. Y tal vez ese sea el verdadero entrenamiento final. No solo volverse más fuerte, sino aprender a contener un poder que explota. Un haki que destruye todo a su alrededor si no se controla. Un haki que convierte cualquier espada en un desastre natural. Y ahí sí, Zoro se convertiría en algo que ni Mihawk llegó a ser. Un espadachín que carga un poder de rey, pero que elige usarlo solo por honor. Y en ese momento, creo que hasta Mihawk sonreiría. Yo creo que desde que Luffy despertó el Gear 5, quedó claro que alcanzó un nuevo nivel. No solo de fuerza, sino de libertad, de creatividad, de presencia. Pero al mismo tiempo, ese nuevo nivel tiene consecuencias. Porque no se trata solo de ser fuerte, sino de ser el centro del escenario. Y si eres el centro del escenario, te conviertes en el objetivo de todos los que no quieren que las cosas cambien. Y ahora que es uno de los nombres más peligrosos del mundo, que ya le ganó a Kaido, a Big Mom, salió de Egghead causando un caos total, y que probablemente Imu ya lo tiene en la mira, entonces no hay de otra. Luffy va a tener que hacer un entrenamiento final, no para descubrir un nuevo golpe, sino para poder herir a gente que no se lastima con fuerza física, gente que tal vez ni siquiera exista en el plano normal. Porque yo me pongo a pensar, si Imu realmente es ese ser antiguo, extraño, que está en el trono vacío, pero que tiene dominio sobre todos los cielos, sobre las sombras del mundo, ¿cómo se le va a derrotar con un puñetazo? Yo creo que no se puede. Luffy puede estirar el brazo, puede hacerse del tamaño de una isla, puede hacer lo que sea, pero si no logra poner su voluntad en el golpe, una voluntad verdadera, una voluntad que rompa el espíritu del enemigo, no va a servir. Y ahí es donde entra el haki del conquistador en su forma más pura. Pero no solo eso, va a necesitar todos los tipos de haki en su máximo nivel. Y tal vez tenga que combinarlos de una forma que nadie nunca ha logrado. En el capítulo 1152, cuando Gavan reveló que Zoro tenía el haki del conquistador, también se dijo que Luffy necesitaba fortalecer su propio haki para poder herir a los Caballeros de Dios. Y eso ya lo dice todo, porque si hay gente que no puede ser herida con haki común, entonces Luffy necesita un tipo de haki que esté por encima del que usó contra Kaido. Y si contra Kaido ya estaba usando el haki del conquistador revestido, entonces ahora tal vez tenga que crear algo nuevo, un haki que golpee el alma, o un haki que rompa barreras espirituales, como una frecuencia, un latido de tambor tan fuerte que atraviese lo que no es tangible. Y creo que eso tiene sentido con el Gear 5. Luffy ya mostró que con el Gear 5 puede ser creativo, jugar con la realidad, transformar hasta el suelo en goma, jalar rayos del cielo, correr como caricatura. Pero todo eso es visual, es divertido, aunque todavía le falta una capa más profunda, la capa del haki. El Gear 5 es el cuerpo, el haki va a ser el alma, y creo que su entrenamiento final va a ser sobre unir esas dos cosas de forma perfecta. Va a tener que aprender a mantener el haki del conquistador constante todo el tiempo, mientras esté en Gear 5, pero también hacerlo de una forma que no lo agote. Porque Luffy, cuando entra en ese modo, está feliz, pero claramente eso le exige muchísimo. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!